En este vídeo vamos a hablar sobre el esperpento. Vamos a hacer una breve introducción sobre él y sobre su creador, Valle Inclán. Vamos a dar la definición de esperpento, vamos a comentar sus características y vamos a ver el esperpento aplicado a la obra Martes de Carnaval. Aunque existe una asociación inseparable entre el esperpento y Valle Inclán, lo cierto es que este término no es de uso exclusivo del dramaturgo español, sino que esta palabra ya existía anteriormente, aunque no se sabe exactamente su origen. Valle consiguió definir el concepto y usarlo en sus obras literarias, tarea que comenzó a partir de 1920 tanto en sus obras teatrales como en las novelísticas. Actualmente la Real Academia Española, en su diccionario, acepta que el género literario fue creado por Ramón María del Valle Inclán, y que con él se inauguró una nueva etapa donde lo grotesco y lo absurdo servían como reflejo de la realidad de España y del ser humano. Cuando hablamos de que algo es esperpéntico nos referimos a que se ha degradado, se ha cosificado, se ha desnaturalizado. Es una técnica que se fija en la realidad para hacer que se muestre más grotesca, más caricaturesca, con el objetivo de lanzar una crítica sobre el mundo y la sociedad. Existen diferentes maneras de poder cultivar el esperpento: cosificar a los personajes, cargar un texto de coloquialismo, situar a los protagonistas en ambientes de mala reputación y muchos otros recursos que tienen un objetivo: mostrar la parte oculta en el ser humano pero que en el fondo convive con él en sus entrañas. ¿Qué es el esperpento? La respuesta es que se trata de una técnica mediante la que se deforma la realidad. En Luces de Bohemia, por ejemplo, de Valle Inclán, nos encontramos una definición de esperpento que es muy acertada, pues indica que se trata de una visión de la realidad como si estuviera reflejada en un espejo cóncavo. De esta forma, el resultado no será el real, sino que será uno deformado, grotesco y tragicómico. Así, el esperpento es una distorsión de la realidad que nos devuelve una visión grotesca de nuestro mundo e incluso de nosotros mismos. Valle Inclán fue el máximo exponente del esperpento, un género literario que presentaba una deformación de la realidad con el objetivo de criticar la sociedad de antaño. Fue una revolución estética porque rompía con el realismo y promovía situaciones grotescas que producían risas y lágrimas al mismo tiempo. Luces de Bohemia fue la obra que inició este género y donde encontramos la definición de esperpento. Características del esperpento: degradación de los personajes. Valle dice que hay tres formas de ver el mundo: de rodillas, de pie o levantado en el aire. Así, uno de los recursos utilizados es el distanciamiento del autor. Valle adopta un punto de vista desde arriba o levantado en el aire, que consiste en separarse de lo que se va a contar, no implicarse ni identificarse con los personajes. Así consigue transmitir una realidad empequeñecida y deformada. Utiliza recursos literarios como la animalización, muñequización y cosificación de los seres humanos y la humanización de los animales. Degradación de los espacios y ambientes, casi siempre están mal iluminados, además de prodigiarse entre ellos la suciedad, el desorden o la chabacanería. Los escenarios dominantes son tabernas, burdeles, centros de juego, interiores míseros y calles inseguras de Madrid. Contrastes, especialmente entre lo doloroso y lo grotesco. Encontramos descripciones de personajes y lugares que parecen mitificarlos cuando la situación que se presenta es ridícula y lo contrario: la ridiculización de un personaje o la presentación degradada de un lugar mientras la acción sugiere dolor, muerte, desengaño o angustia. Carácter de tragedia grotesca, porque el esperpento, al hacer patente la lamentable condición humana, se opone a la tragedia clásica, a la que Valle parodia. En la tragedia clásica, el estilo y los personajes eran superiores y sublimes, mientras que en el esperpento, aunque grotescos, los personajes representan la miseria moral del ser humano. Mordacidad y humor. La risa agria que, según un personaje, sirve a los españoles de consuelo del hambre y de los malos gobernantes, pero para Valle es más bien una forma de ataque demoledor. La parodia, la burla y la ironía son elementos imprescindibles para que exista el esperpento. Variedad de registros. Asombra la riqueza del lenguaje. Los más diversos tonos y modalidades aparecen para caracterizar a los personajes o como vehículo de la parodia o de la intención crítica. El lenguaje pedante o cursi, el uso periódico de frases literarias, el desgarro coloquial y los vulgarismos obviamente manejados, especialmente el léxico y los giros del habla madrileña castiza. Un rasgo destacable es la literarización del lenguaje. Incluso los personajes del lumpen intercalan en sus usos coloquiales o vulgares citas o referencias literarias. Y el arte de las acotaciones. Su función es una obra teatral es facilitar la presentación.
Describen el movimiento, el gesto, las actitudes, el tono, el aspecto externo de los personajes, los elementos del decorado y la iluminación, los sonidos que completan la acción, pero en Valle tienen además un valor literario intrínseco y se refieren también a cuestiones extradramáticas. Valle adopta la actitud del narrador de un relato y extiende hasta las acotaciones su intención artística y su mirada crítica. En ellas destacan la cuidada selección léxica y la expresividad de las imágenes. Consigue dibujar un escenario, un personaje o una actitud de forma. También cabe destacar entre los temas más importantes el tema de la muerte o la visión degradada de la España de su tiempo, además de las influencias que ha tenido el esperpento, el modernismo y el noventausismo. Martes de Carnaval es una trilogía teatral escrita por Valle Inclán y publicada en 1930. Se compone de Los cuernos de Don Friolera, que había sido escrito originalmente en 1921 y tiene 11 escenas, Las galas del difunto, que había sido escrita originalmente en 1926 y tiene 6 escenas, y La hija del capitán, que había sido escrita originalmente en 1927 y tiene 5 escenas. Por el contenido descriptivo de sus acotaciones y el empleo del lenguaje, los diálogos y acciones, esta trilogía se ha considerado como una de las piezas de pleno desarrollo del modo del esperpento. La unidad del conjunto reside en las referencias al estamento militar y al concepto del honor. En cuanto al estilo, el estilo es el esperpento. Más que un género literario, es una nueva forma de ver el mundo, ya que deforma y distorsiona sistemáticamente la realidad para presentarnos la imagen real que se oculta tras ella. Para ello utiliza la parodia, humaniza objetos y animales y cosifica humanos. Los personajes carecen de humanidad y se presentan como marionetas. Las obras de Marte de Carnaval ofrecen una visión de la sociedad que se encontraba en el caos político, con la intención siempre de criticarla. El lenguaje es coloquial y son personajes del mundo corriente. Es un constante movimiento en el tiempo y el espacio cotidiano. El aspecto genérico deriva también de la tradición popular. En las galas del difunto hay una tradición del entremés y folletín. En los cuernos de Don Friolera hay una tradición de la farsa. Y en la hija del capitán encontramos referencias del sainete y folletín. Valle crea obras cuyo aspecto estético formal nace del choque de la visión trágica del mundo y de la estética que nacen de las formas populares que provocan la risa. En cuanto al título de martes de carnaval, no hace referencia a la fecha según la cual se calcula el momento del carnaval, un martes, sino más bien al plural del dios de la guerra Marte. Según el código del esperpento, el dios queda degradado a un simple disfraz cómico. Así, martes de carnaval hace referencia a varios disfraces de Marte, o varios martes celebrando el carnaval. Desde el título queda claro el espíritu esperpéntico de la obra y la crítica al honor en el sentido calderoniano. A los bordes del libro hay anotadas palabras con su significado para ayudar al lector a entender lo que quiere decir.